Hola para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Transformando la Nutrición Animal. El día de hoy vamos a estar hablando con un experto en análisis de datos que nos va a explicar un poco de cómo problemas tan complejos con manejos de datos tan abundantes los podemos ir desmenuzando o trabajando pedazo por pedazo, de forma que podamos encontrar patrones o llegar a las soluciones que buscamos desde lo simple a lo más complejo. El día de hoy me encuentro con Andrés Acevedo, mi colega, también ingeniero químico. Hola. Andrés, si querés, primero empecemos con una breve presentación tuya y ya luego hablamos del trabajo que vamos a hacer. Claro que sí, Mauro. Bueno, mi nombre es Andrés Acevedo. Hace 7 años ya trabajo aquí en Vialtec. Como dijo Mauro, soy ingeniero químico, experto, digamos que tengo un máster en análisis de datos y en inteligencia de negocios. Siempre me ha apasionado pues como este tema, desde que salí de la universidad hasta estos días y seguramente hasta que me muera. Mauro sabe todo lo que nos tocó vivir con este tema de los datos. A mí me apasiona y digamos que mi aporte hacia Vialtec desde el conocimiento ha sido desde esto, desde desmenuzar la información y tratar de tomar las decisiones más eficientes a través de los datos. No sé, Mauro, ¿qué más puedo presentar yo? Andrés, está muy bien la presentación, creo que es suficiente. La idea es que el día de hoy, pues de una forma como amena y pedagógica, nos metamos al interior de uno de nuestros trabajos científicos, que es el estudio del microbioma en lechones destetos, en la etapa de preseo, que va desde el día 21 hasta el día 70 de vida, 49 días dura ese periodo. Y que exploremos cómo es el análisis de datos. Entonces, lo primero es como enmarcar el problema general. En Vialtec, nuestro objetivo final es poder develar cómo el microbioma influye en la respuesta zootécnica o, en un término más técnico, en el fenotipo. Esto quiere decir qué tanto ganancia de peso tiene el animal o, por ejemplo, cuál es la salud general de esos animales. Tradicionalmente, en la industria, vos le das un ingrediente que es como un input al animal, que funciona como una especie de caja negra, le das un ingrediente y luego miras qué pasa después del proceso, o sea, gana peso en comparación con el que no tenía o el que tenía, y ese es como el modelo de caja negra que se ha usado. Correcto. Uno de los objetivos que tenemos en Vialtec es empezar a volver que esa caja negra sea transparente, entender qué pasa al interior. Y ahí, cuando decimos entender qué pasa al interior, nos metemos a entender qué pasa con el microbioma, porque nosotros damos o usamos ingredientes que son probióticos, bacterias vivas, que van a ir a interactuar con la comunidad de microorganismos que habitan los intestinos, en este caso de los lechones, y van a reconfigurar esa comunidad hacia una o hacia otro lado y entender lo que ocurre ahí para luego darle una correlación, no necesariamente por ahora de causalidad con la finalidad, con el peso final o con la salud final, pues nos permite ir entendiendo algo que es altamente complejo. Sí, así es, así es. Ahí como para complementar, recuerdo cuando empezamos pues como con todos estos estudios hace que unos 4 o 5 años, con los aliados, cuando recibimos la información inicial de cómo se capturaba, porque realmente, como vos decís, todo ha sido una caja negra, tan solo se evaluaban los outputs o las salidas, si pesó más, si pesó menos, cuál fue su conversión, y hasta ahí era donde importaba. Pero cuando nosotros, más vos desde la idea y desde la visión, quisiste decir, no, venga, vamos a develar esa caja negra, vamos a estudiar adentro, ya empezar a interactuar con la información de cómo se capturaba, lo que se capturaba y hacia dónde queríamos llegar, representa un reto grande para nosotros. Ahí como introducción de pronto, como historia, digamos, gracias al encierro que tuvimos en pandemia, pues aprovechamos ese tiempo que estuvimos en las casas para aprender mucho de estas herramientas nuevas de analítica de información, y todo esto es lo que nos ha permitido a construir lo que Mauro les está explicando,
acerca de velar esa caja negra. Entonces más adelante vamos a ver las herramientas que hemos creado, pero sí, hay como una pequeña historia de todo esto. Incluso me parece muy importante porque cuando uno empieza a decir cómo actualmente se captura la información, entonces uno ve que lo hacen de forma manual, todavía en muchas granjas de forma manual, en hojitas, luego se pasa generalmente a una hoja de Excel en un computador, sí. Entonces ahí ya hay un paso, puede haber una pérdida de información y luego esa información está en una forma en Excel que les hace a ellos como entender punto a punto qué ocurre, pero no permite un análisis muy global de los datos, porque no está en una estructura de base de datos, ¿cierto? Y ese es como el primer concepto a analizar cuando uno empieza a analizar grandes cantidades de datos. Exactamente, los humanos tenemos una forma, somos demasiado visuales y necesitamos estructurar la información de una forma visual que nos permita tomar decisiones. Sí, pero ya cuando queremos ahondar, profundizar en la información, entender qué hay dentro de la caja negra, unir informaciones, hay que estructurarlas y ahí de pronto son ya temas demasiado técnicos que seguramente en una granja no se ven, no tienen por qué verlos, pero Vialtec en esa búsqueda de innovar y de crear y de develar el microbioma de los animales para entenderlo mejor y así volverlo más eficaz, quiso innovar dentro de este mercado a través pues como de la estructuración de esta información. Entonces sí, yo creo que dentro de la sociedad y entre las profesiones, en la producción pecuaria, pues la producción de carne, hay unas habilidades específicas asociadas a ese crecimiento de los animales y luego la analítica de datos, que podríamos decir que es una segunda derivada de esa primera trabajo que es la producción y la captura de datos primarios, ya viene como en el análisis de información que se hace atrás. Hay una serie de software que se han desarrollado para entender como la ganancia de peso, el crecimiento, pero en Vialtec, adicional a eso, hemos querido entender cuál es el impacto de las comunidades de microorganismos que habitan al interior. Y cuando nos metimos en ese mundo y empezamos a secuenciar a partir de la materia fecal y mandábamos como el ADN a que lo secuenciaran y nos devolvían información, pues nos devolvían gigas o teras de información, que son una cantidad de información muy grande solamente asociado a un animal. Entonces uno dice como el dato normal que yo entendía de un lechón es peso al nacer, peso al final de la etapa, cantidad de alimento y con eso calculaba algo. Se hablan de 4 o 5 datos en un periodo de tiempo. Pero ahora si mando 3 muestras de materia fecal de ese lechón, obtengo gigas de información de ese mismo lechón. Y esas gigas de información hablan de lo que pasa al interior del lechón. Y si lo que le estamos dando al lechón, los ingredientes que estamos usando, los probióticos que estamos usando, interactúan con esa información. Entonces ya hablar de gigas se nos volvió un mundo. Y ahí es donde cómo abordamos esto. Ya no es solo un peso inicio, un peso final y un consumo de alimento, sino que ahora hay 10.000 filas con información de qué microorganismos están al interior del animal. Así es, sí, es básicamente el concepto que ahora vemos de moda con inteligencia artificial, es pura Big Data, lo que se llama Big Data. Para entenderlo mejor y la forma más fácil es a través de la estructuración. Entonces, sí, fue un reto, hoy en retrospectiva es un reto bonito cuando, hey Andrés, es que tenemos unos datos aquí, mira, y es esta hoja de Excel, y veo yo esa hoja de Excel desestructurada, unos datos por aquí, por acá, una tabla bien hechecita por acá, pero unos cálculos que ni se sabía de dónde habían salido. Y luego, sí, tenemos un estudio genómico y tenga los datos en archivos TXT que para los humanos visualmente pues no te dice nada. Y si te vas solo a la solución que te ofrece el laboratorio, te ofrece gráficas que son difíciles de interpretar para una persona de negocios como lo sos vos o un ingeniero químico que nunca ha sido desde la parte de bioinformática. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde nuestro conocimiento entender toda esa bioinformática, traerla al negocio, entenderla y poder mejorar así la nutrición animal?
fue un reto demasiado interesante que seguimos construyendo, pero bacano que podamos compartirles con ustedes todo este conocimiento que hemos desarrollado a través de la data y del aprovechamiento de la inteligencia artificial. Súper. Vamos ahora como al punto central pues del artículo que queremos como explorar y de las herramientas que usamos para eso. Claro que sí. Como el objetivo sigue siendo encontrar correlaciones que permitan explicar por qué con una dieta específica el animal crece más o crece menos, y esas correlaciones deben ir como asociadas a lo que pasa al interior del animal dentro de su microbiota, sí, y esos cambios de la microbiota asociados al ingrediente que estamos dando. Entonces eso nos conecta como en un flujo de información específico y en unas bases de datos que van a meter lo que acabaste de decir, la información genómica con la información zootécnica, para poder luego intentar combinar eso. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros acá para combinar esa información y poder hacer ese tipo de análisis? ¿Y por qué la herramienta que usamos actualmente tiene ventajas sobre herramientas más convencionales como Excel, por ejemplo, okay, o algo así? Sí, aquí básicamente entonces, como les comentaba inicialmente, nosotros recibimos la información en Excel desestructurada, lo cual nos tocó pues de una u otra forma crear columnas y filas, básicamente campos y registros. Creamos una herramienta en la cual facilitaba al zootecnista pues como tal capturar la información estructurada, porque veíamos que era demasiada tarea poner al zootecnista a estructurarlo y a nosotros luego de, no sé, ponerle 200, 300 filas, estructurarlas otra vez. Luego de que hicimos este trabajo empezamos a manejarlo en Excel a través de tablas dinámicas, de pronto de un análisis avanzado más en Excel. Sin embargo, cuando me llega la información TXT de la parte genómica, no había forma de modelarlo eficientemente. Así Excel tenga herramientas avanzadas como lo es Power Query o Power Pivot para conectar tablas dinámicas, se vuelve un poco compleja manejar la información. Excel no es una herramienta como tal de analítica. Entonces, por lo menos de analítica avanzada, quiero aclarar. A razón de eso, y digamos que mi conocimiento en inteligencia de negocios, Vialtec hace ciencia, pero de una u otra forma sigue siendo una compañía. Entonces necesita hacer inteligencia de negocio a través de la ciencia que está creando. Para eso hay varias herramientas. Y como les mencionaba al inicio del podcast, los seres humanos somos demasiado visuales. Como somos tan visuales, necesitamos gráficas, formas de entender la información más amigablemente, más que una tabla. Entonces, apoyando esa idea con el conocimiento que he logrado conseguir durante estudio, ¿cómo se dice eso? Estudio cuando vos estudias solo, sin estar en la universidad. Estudios basados en la experiencia, pues. Basados en experiencia, buscando videos en YouTube. Y luego, apoyado ya como tal en un máster, entendiendo ya cómo funcionan las bases de datos, entonces utilizamos una herramienta que se llama Power BI. Power BI es una herramienta que te permite modelar los datos. Con modelar, llamémoslo de forma sencilla, es conectar la información a través de un código, ¿sí? Ese modelado me permite a mí saber, por ejemplo, para un cerdo en específico que está en una tabla estructurada, en una tabla definida, conectarlo con una base de datos que está en otro lado. Eso es algo que Excel no puede hacer. En Excel me tocaba sacar los resultados en una tabla me tocaba sacar los datos en una tabla aparte de los resultados zootécnicos, los outputs, ¿cierto? Después me tocaba en otra tabla sacar, no sé, la abundancia relativa de la muestra 1 y cuáles eran las especies más abundantes para la muestra 1. Y luego entonces ya me iba a otro archivo, otra hoja y decía, bueno, entonces aquí me aparece que es la conversión 1.31 para el cerdo 1 y acá me aparece que la especie es más abundante. Se puede hacer, pero ese análisis en Excel me puede tomar, no sé, 2, 3 días. Con los modelos de datos es simplemente que Mauricio, en este caso, que es el líder de los proyectos, o cualquier persona me diga, ve Andrés, necesito que me saques una gráfica que me hable de la ganancia de los días por la abundancia relativa. Estoy dando un dato cualquiera.
estoy a, no sé, 5 o 6 pasos, puede ser unos 20 minutos y mucho para ponerla bonita y que quede de buena forma. Esos son los beneficios que me trae la herramienta de Power BI. O sea que yo trato como de decir lo que dijiste, pues a ver si soy capaz de entender el concepto. Power BI lo que nos muestra es, tenemos informaciones en bases de datos construidas que pueden ser de manera independiente y como si fueran neuronas, y luego lo que hacemos es conectarlo en flujos de información y extraer entonces las conexiones que permiten esos conocimientos aislados, traducirlos en algo que podemos simplificar. Y como lo decías ahorita al principio, bueno, como seres humanos siempre queremos como tener una simplificación del mundo, como una ecuación que nos permita modelar el movimiento de algo o explicar un fenómeno. Así es, nunca antes, mejor dicho, inclusive a un concepto que un amigo me hablaba de la entropía, y es acerca de cómo tanta información es alta entropía. Lo que nosotros tratamos a través de estos modelos es reducirla para poder entenderla mejor. Estas herramientas de una u otra forma te ayudan a estructurar la información, reducir ese desorden, y al reducirlo seguís teniendo la misma cantidad de información un poco más organizada, y eso te permite de una u otra forma sacar conclusiones más rápido. Sí, o aumentar incluso. A mí me hiciste acordar bueno, pero no tiene que ver con este podcast, pero tiene que ver en parte porque para el tema del estudio genómico, el inventor decía que intentar encontrar un pedacito de ADN era como mirar desde la luna con un telescopio a un carro que va en una autopista y tratar de leerle la placa. Así es. Entonces la probabilidad de que eso ocurra es muy casi nula. Entonces el mecanismo que se definió fue como generar réplicas de esa placa, cantidades casi infinitas, que es como poblar toda la Tierra con esas mismas placas, y ya desde la Luna miras con el mismo telescopio, pero siempre vas a ver la placa. Esa es una explicación un poquito de lo que es la PCR, pero en este caso implica que estamos definiendo mejor un sistema, obteniendo una mayor orden dentro de ese sistema porque nos lo define mejor en términos de información, y con eso pues somos más precisos o podemos simplificar un poco el problema. Claramente, así es, Mauro. Entonces, en Vialtec hemos aprovechado herramientas que actualmente se utilizan para negocios, lo utilizamos ahora para hacer ciencia, ¿cierto? Y en este momento estamos haciendo una inteligencia de negocios una inteligencia de negocios a lo que estamos estudiando. Entonces, acá solo para aclarar, actualmente esta es nuestra herramienta preferida, es nuestro bebé, por así decirlo, pero lo que yo siempre he dicho como gestor de la información y analítica aquí en Vialtec, la inteligencia artificial es hermosa y nos puede ayudar en muchas cosas, pero entre más estructurada tengamos la información, más fácil vamos a conseguir, más fiable vamos a tener esos outputs que nos va a sacar la inteligencia artificial. Entonces, esta estructuración no solo me sirve para hacer inteligencia de negocios, me sirve para desarrollar softwares, para crear plataformas de bioinformática, para todo. Mientras tenga la información organizada y reducir la entropía, seguramente voy a poder mejorar muchos de los procesos que tenemos actualmente. Como, hablando de podcast de negocio, hay uno que dices que vamos a la carnita. La carnita es como al punto pues central, ¿cierto? Perfecto. Ya tenemos acá en el computador, vos tenés un Power BI donde tenemos diferentes bases que son la genómica de los cerdos y lo que produce, o sea, cuánto crecen, con qué dietas. En este trabajo evaluamos 4 dietas diferentes, 2 dietas que tenían probióticos microencapsulados, una dieta que era como una basal, que tenía un tipo de modificador que es un sulfato de zinc, un sulfato de cobre, y por último una dieta con antibióticos promotores de crecimiento. Estas 4 dietas reflejan un poco lo que puede ocurrir en una granja comercial, siendo la dieta con antibióticos la que más nos ofrece como algo cotidiano.
y contiene antibióticos promotores de crecimiento porque usan pequeñas dosis de esos antibióticos para evitar que una enfermedad se propague y en esa propagación pues tener pérdidas o mortalidades que afectan pues el bolsillo y la productividad del negocio. Definidas estas 4 dietas, nuestro objetivo era entender si el uso de los probióticos e incluso las diferencias entre esos probióticos influían tanto en el desempeño zootécnico, o sea, en lo que técnicamente se llama el fenotipo, en el crecimiento, pero sí además influían en la microbiota intestinal, que es en esa caja negra. Y entonces, si solo hubiéramos evaluado el fenotipo, o sea, cuánto crece la conversión alimenticia o el consumo, sería un trabajo convencional a los que se han hecho durante muchos años. Pruebas un ingrediente y miras qué le ocurre al animal. Esa es la salida. Acá hicimos eso, probamos un ingrediente que son unos probióticos microencapsulados, evaluamos qué le pasa al animal, pero luego entramos a conectar esas otras variables, como cómo cambia su microbiota. Así es. ¿Qué nos puedes contar conectando esas bases de datos a través de esta herramienta? ¿Qué nos puedes contar como en esa asociación de zootecnia y microbiota, composición? Sí, no, a ver, realmente ese fue el reto principal pues como de todo este proyecto. Uno de los beneficios que se me olvidó mencionar ahorita de Power BI es los filtros dinámicos. Entonces, acá en este momento tengo digamos, una hoja presentación, ¿cómo se dice? Un apartamento modelo, una hoja modelo, un cálculo modelo en el cual se muestra un resumen, digámoslo, genérico del estudio que se hizo, de este primer estudio que mencionas. Entonces, tengo un gráfico de barras en el cual tengo las 4 dietas y se muestran las 3 variables principales que se miden en zootecnia. ¿Cuál fue el peso final del cerdo? ¿Cuál fue su ganancia? ¿Y cuál fue la conversión alimenticia? ¿Cierto? Por otro lado, entonces también tengo un top de organizados de mejora mayor. Vocalizo. Tengo una tabla en el cual tengo a los cerdos organizados de una menor conversión a una mayor, entendiendo de una menor conversión como mejor, y tengo una gráfica donde tengo la abundancia relativa a nivel de género de las bacterias que se obtuvieron de ese estudio genómico. Entonces, ¿qué beneficios podemos tener? Así rápidamente vos puedes sacar conclusiones. Sin embargo, ese filtro dinámico es demasiado interesante porque yo desde acá puedo seleccionar un cerdo con una baja conversión, una buena conversión, ¿cierto? Por ejemplo, este que tiene unos probióticos, y me voy a un cerdo que tiene una alta conversión. Por ejemplo, este que es de antibióticos. Acá yo puedo permitirme ver, bueno, de esos 2 cerdos, cuál fue su rendimiento zootécnico, pero me permite ver en un top 10 de los géneros más abundantes que tuvo eso. Sí, creo que ahí en el podcast pues ya con las personas de edición vamos a mostrarles lo que estamos viendo acá en pantalla y cómo nos permite conectar eso y verlo gráficamente y en un tablero pues como de control macro, donde podemos ver ese comparativo entre un cerdo que tenía una ganancia muy buena, que quiere decir que usó de una forma más eficiente los nutrientes para crecer, y otro lechón, incluso no lo va a llamar cerdo porque eso fue en etapa de presión, entonces lechones, y otro lechón que lo usó el alimento de una forma menos eficiente. Y vamos y miramos en un gráfico cuál es la composición que tienen intestinalmente, cuáles microorganismos hay, y también podemos ver como unas diferencias en la composición de esa comunidad microbiana. Entonces uno ahí ya puede encontrar una correlación, ahí ya uno puede decir, hay una correlación entre cambios en la microbiota y el efecto zootécnico o el fenotipo, que es el peso al final o la ganancia de peso. Eso ya es meritorio en el sentido de que ya estamos empezando a encontrar correlaciones. La correlación no significa todavía una causalidad, no significa que porque esté este cambio ocurre el fenómeno que estamos viendo,
pero lo que sí encontramos es que hay una conexión, hay una correlación. Si esto pasa, pasa esto, y cuando eso se repite una cantidad de veces suficiente, ya uno puede en este camino luego explicar el modelo, entonces ya sí puede hablar de una alta correlación y una alta causalidad. En esta gráfica que aparecerá aquí, así como los influencers, aparecerá aquí en esta. Dale clic. Le das clic, ahí van a ver cómo cambia la microbiota de un animal que tenía una buena conversión y que además esa buena conversión, que es baja, estaba asociada al uso de probióticos microencapsulados, y cómo el otro animal tiene una diversidad bacteriana diferente y estaba asociada también a una ganancia de peso diferente y una conversión más alta, o sea, no tan eficiente. Gráficamente es súper claro, súper medible, es puntual porque estamos hablando de un animal y otro animal, pero incluso la herramienta nos permite luego condensar grupos de animales, ya no uno a uno, sino todos, y sacar promedios. Así es, tal cual. Eso es agrupación de información, y eso solo se da a través de la estructuración de datos. Y estos análisis ahora lo estamos haciendo vos acá conversadito, vos y yo acá conversadito con los oyentes, pero las posibilidades de análisis que pueden haber a través de la inteligencia artificial con esto es increíble. Entonces, es ahí donde nosotros queremos apuntar. Coger la información, organizarla para reducir la entropía, e inclusive con la ayuda de inteligencia artificial, que tiene mayor capacidad de análisis que un ser humano, reducimos aún más esa entropía. Tenemos la misma cantidad de información, estamos reduciendo el desorden y podemos obtener soluciones más asequibles y de mejor calidad. Sí. Los resultados de este trabajo, que está publicado en nuestra página web, que es, creo que el estudio, espérame, yo leo cómo se llama el estudio. El estudio se llama Probióticos microencapsulados como una alternativa en el desempeño y en la microbiota intestinal de lechones. Está en español y está en inglés. Ahí van a poder ver como más en detalle también todas las gráficas, el análisis estadístico y lo que obtuvimos. Dentro de esos resultados, las conclusiones importantes es que efectivamente usar antibióticos, promotores de crecimiento, o usar probióticos microencapsulados en diferentes concentraciones y formulaciones cambian la microbiota intestinal. Los cambios, hay unos que son estadísticamente significativos, hay otros que no alcanzan a ser estadísticamente significativos, pero hay cambios. Lo que encontramos que sí fue estadísticamente significativo fue los desempeños zootécnicos. Mejoras en conversión, mejoras en ganancia de peso asociadas al uso de probióticos. Esto abre una puerta súper importante, y es que dice, hey, podemos producir carne libre de antibióticos. Y este trabajo, como varios de los que tenemos, porque este es solo uno, pero en Porcicultura tenemos más de 11 trabajos asociados a este tipo de análisis, de manera consistente logramos mejorar la producción de proteína y cada vez tener más información de correlación de cambios de la microbiota que nos permiten soportar que sacar los antibióticos aún en producciones tropicales con los desafíos sanitarios que existen es viable, y eso es algo que hemos venido implementando con parte de nuestros aliados. Eso es un beneficio enorme para la sociedad, porque nosotros como consumidores de carne, siendo la proteína animal una fuente súper importante de nutrientes que permite pues el correcto desarrollo, tener proteínas de calidad, libres o cada vez más sostenibles en la producción, con soluciones innovadoras como es el uso de probióticos, nos permite estar más tranquilos a la hora de ir al supermercado y poder hacer una compra. Entonces eso es valioso, eso es parte de nuestro trabajo de día a día, como nuestro objetivo a largo plazo es poder ofrecer, ayudar a que el mercado siga ofreciendo proteínas de alta calidad de manera sostenible, con los menores efectos posibles, y eso pues lleva involucrado un montón de información, de ciencia, un camino largo, y hoy queríamos dar como un pincelazo de lo que es
ese trabajo o entrar en herramientas que permiten entender la información. Y nos faltó pues incluso hablar de pronto de un poquito de machine learning, de cómo los algoritmos buscan patrones o buscan correlaciones en eso, pero creo que hoy nos quedamos con que la estructuración en bases de datos de información, la conexión a través de herramientas como Power BI, gráficos como dashboard o tableros de control, nos permiten de una manera ágil y rápida, desde una visión de inteligencia de negocios, poder tomar conclusiones o dar o cerrar en una frase lo que ocurrió. Basado en eso, y esa es la tarea, en este trabajo donde usamos 4 dietas, hablamos de esto, hablamos de aquello, si miráramos el dashboard de Power BI, ¿cómo cerrarías este podcast como con una frase no muy larga diciendo, esta es la conclusión? Está muy difícil. No, yo soy, y yo creo que Mauro sabe, yo soy apasionado por los datos, o sea, yo soy loco y una de mis metas no solo es a través de la investigación estructurar la información, sino en toda la empresa. O sea, mi meta es convertir a Vialtec en una empresa que saca conclusiones a través de los datos y que deje de ser de esa parte orgánica y no, que los datos sean los que nos digan. Mi frase final acerca de este podcast y de lo que se manejó acá es, con información todo se puede. Simplemente hay que tenerla estructurada, organizada y creo que podríamos llegar muy lejos, muy lejos. Entonces es más como ser juiciosos con este tema de los datos, exigir que sean de calidad y aquí voy a estar yo para desglosar y sacar la mayor cantidad de información que pueda de ahí. Muchas gracias. Está muy buena pues la frase, más general, pero yo lo cierro invitándolos a que vayan y miren el artículo específico en Lechones y lo cerraría como con una frase de que el uso de probióticos microencapsulados cambia la microbiota, la reconfigura hacia una que tiene unos efectos positivos y eso termina en unos mejores desempeños zootécnicos que pueden o que sustentan el reemplazo también de antibióticos en la producción de carne. Más o menos, pues. Así sería. Bueno, Mauro, no, gracias por la invitación, por hablar de este tema y seguimos en trabajos futuros. Gracias, Andrés, a vos por la información, por todo el tiempo y a ustedes por seguirnos ahí vamos puliendo cada día más esta información y esperemos que sea de valor para todos ustedes. Hasta luego.